La siguiente presentación está a cargo de la licenciada Norma Coronel y nos va a comentar sobre novedades sobre el nematodo del quiste de la soja en Tucumán. Hacemos todo por ver crecer el campo. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. Buen día, soy Norma Coronel y pertenezco a la sección Zoología Agrícola y voy a presentar novedades acerca del nematodo del quiste de la soja en la provincia de Tucumán. Como ustedes sabrán, el nematodo del quiste, Heterodera glicines, es uno de los nematodos caracterizados por formar quistes. Presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras en forma de limón y los machos fusiformes o alargados. Acá ustedes pueden observar en las raíces numerosas hembras que están adheridas a las mismas, y estas son muy pequeñas, miden menos de 1 milímetro de longitud. Una vez que estas hembras culminan su ciclo biológico, mueren y dan lugar a los quistes. ¿Qué son los quistes? Los quistes vienen a ser el cuerpo de la hembra que ha muerto y resguardan en el interior los huevos que van a servir de inóculo para la próxima campaña, quedando en forma permanente, digamos, en el suelo. Bien, ¿por qué es importante este nematodo? Este nematodo está distribuido en todas las áreas sojeras del mundo y principalmente produce muchos daños, particularmente en los Estados Unidos. Pueden llegar a ocurrir pérdidas de rendimiento de hasta un 30% sin manifestar síntomas en la parte aérea. Es un nematodo que presenta un alto potencial reproductivo. Cada hembra puede producir entre 200 y 600 huevos por ciclo biológico. Los quistes son fácilmente dispersados por el viento, los animales, el agua, las maquinarias y por el suelo adherido a las semillas. Por eso están bastante distribuidos en las principales regiones sojeras del mundo. Además, las poblaciones son muy variables genéticamente, existiendo biotipos o razas. Acá en Tucumán nosotros tenemos dos tipos, el tipo 5.7 y el tipo 257. Además de este nematodo, es bastante importante porque puede sobrevivir en el suelo en ausencia de hospederos y en algunos casos hasta 8 años. Bien, y para recordar los síntomas que produce este nematodo, en general lo más importante es que este nematodo puede estar atacando la soja, pero sin manifestar síntomas en la parte aérea. Uno de los síntomas más importantes son los bajos rendimientos que uno puede observar en los lotes. Cuando se observan síntomas, estos pueden ser clorosis y poco desarrollo de las plantas que se dan en rodales. Muchas veces también las plantas pueden tener clorosis y necrosis interdermal. Todos estos síntomas no son específicos de este nematodo o de cualquier otro nematodo y pueden ser confundidos con los síntomas provocados por otros factores. Las plantas afectadas presentan un síntoma radicular poco desarrollado y además vamos a observar menor número de nódulos de bacterias en las mismas. Bien, acá ustedes pueden observar un campo afectado por el nematodo del quiste en donde no se observan síntomas en la parte aérea. Acá tenemos un síntoma característico de necrosis internerval. Acá abajo ustedes pueden observar un manchón de plantas clorósticas y acá pueden observar plantas de menor desarrollo respecto a las plantas sanas. Estas plantas están infestadas. Bien, ¿qué hemos observado nosotros en esta campaña? En el mes de marzo se recibió muestras de raíces y suelos en la sección fitopatología. Estas muestras provenían de la localidad de Los Pereiras. Eran muestras de rodales que tenían plantas con síntomas de síndrome de muerte súbita, o sea, esa clorosis y necrosis internerval. La variedad era la NS8288
y los análisis realizados en la sección fitopatología dieron negativo para esta enfermedad. Consultando al productor si cuánto habían rendido ese lote, y habían perdido unos 500 kilos por hectárea. Esas mismas muestras, tanto de raíces como de suelo, fueron analizadas en la sección zoología agrícola, y pudimos observar ya a simple vista que las raíces presentaban numerosas hembras del nematodo del quiste. Acá ustedes pueden observar, se observan como, digamos, perlas, color entre blanco y amarillento. Una vez que hicimos la extracción de las hembras y de los quistes de las raíces, pudimos contabilizar densidades poblacionales muy altas, entre 172 y 887 hembras y quistes por plantas. A su vez también realizamos el análisis del suelo que rodeaba las raíces, y se contabilizó 41 quistes y más de 5.000 huevos por 100 centímetros cúbicos de suelo. Estas altas densidades poblacionales nosotros las habíamos registrado en los primeros monitoreos, cuando apareció por primera vez en la región el nematodo del quiste. Ustedes pueden observar que en algunos departamentos habíamos llegado, por ejemplo, en Cruz Alta, a alcanzar casi 500 quistes por 100 centímetros cúbicos de suelo. Por eso, digamos, hay que tener en cuenta, digamos, que en esta campaña comenzó a aparecer en altas densidades poblacionales este nematodo, o sea que hay que prestar atención. Bien, a su vez, en el mismo mes de marzo, en una jornada de campo, en la localidad también de los Pereiras, en un lote pudimos observar clorosis en ese lote. Ustedes pueden observar acá amarillamiento, un verde más claro en las plantas. Cuando analizamos las raíces de este lote, pudimos determinar la presencia de numerosas hembras también del nematodo del quiste. O sea, que hay que empezar a tener en cuenta este nematodo porque, digamos, en las últimas campañas había aparecido, pero no en las densidades poblacionales tan altas. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros tenemos algún tipo de síntomas, por ejemplo el síntomas de clorosis, necrosis internerval, este tipo de síntomas puede deberse a varios factores. Por eso, ¿qué es lo que es importante hacer? Realizar un muestreo de suelo y raíces y enviarlos al laboratorio para hacer un diagnóstico preciso del problema. ¿Por qué? Porque este tipo de síntomas pueden ser debidos a muchos factores. Por ejemplo, a los patógenos que producen el síndrome de muerte súbita, a otros hongos del suelo. Este síntoma también nosotros hemos visto que estaba asociado a presencia del nematodo de la galla, presencia del nematodo del quiste, y también a otros nematodos como Pratylenchus y Helicotylenchus. Por eso es importante realizar un correcto diagnóstico de esta problemática. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos venido observando en esta campaña respecto al nematodo del quiste, ¿qué le recomendamos al productor? Si en esta campaña él ha tenido bajos rendimientos en algún lote, o una clorosis generalizada, o manchones con plantas con clorosis y necrosis internerval, a realizar un monitoreo, en este caso, en esta web puede hacer un monitoreo de suelo, y enviar esas muestras al laboratorio para realizar una correcta identificación para determinar si esos problemas son debidos a nematodos o a otros factores. Bien, para repasar, o sea, el manejo de este nematodo, o sea, lo más importante es que una vez que se han establecido, su erradicación es muy difícil. Por eso lo más importante es la prevención, evitando su introducción y su dispersión. Y podemos tener en cuenta que hay que sembrar semillas sin suelo adherido, trabajar primero los lotes sin nematodos, evitar el monocultivo, limpiar las maquinarias, y también la siembra directa ayuda para evitar la dispersión de este nematodo.
Una vez que lo tenemos, hay que integrar varios métodos. Los más importantes son la rotación con cultivos no hospedantes y el empleo de cultivares de soja resistentes. El problema con los cultivares de soja resistentes es que la mayoría son susceptibles, pero en las últimas 2 campañas hemos podido evaluar las líneas avanzadas del programa de mejoramiento de granos y hemos encontrado una variedad resistente a este nematodo, lo que es bastante importante, porque puede ser usado como una variedad resistente o como una fuente de resistencia para elaborar otras variedades con resistencia al nematodo para el manejo del mismo. Bueno, como para concluir, el nematodo del quisto en esta campaña fue encontrado en altas densidades en muestras porque provenían de la localidad de Los Pereira. Por eso, a posterior vamos a realizar monitoreos en los campos más representativos de la provincia para actualizar la situación de esta plaga. Y además les recomendamos a los productores de que si han tenido algún problema en algunos lotes, como bajos rendimientos, síntomas de muerte súbita y también clorosis, enviar esas muestras al laboratorio para realizar un correcto diagnóstico del problema. Y aprovechando esta oportunidad, le quiero informar sobre un nuevo nematodo plaga de la soja en Brasil, el nematodo foliar Aphelencoides bcei. Este nematodo, a diferencia de los otros nematodos, parasita la parte aérea de las plantas, es responsable de la enfermedad denominada soja loca 2, causa tallo verde y retención foliar, se desarrolla muy bien en regiones muy cálidas y lluviosas, por eso está provocando muchos problemas en el Mato Grosso en Brasil, y en algunos casos en este país, en Brasil, ha ocasionado pérdidas de rendimiento hasta un 100%. Es decir, que hay que tener, digamos, presente este nematodo y ante cualquier síntoma de deformación de la parte aérea de la planta, remitir esas muestras al laboratorio para hacer algún tipo de identificación. Y por último, muchas gracias y no se olviden de mandar sus preguntas al teléfono. Muchas gracias.